Programa de análisis técnico sobre cuestiones de seguridad, hechos delictivos, operativa policial. La Recámara, H50 Digital Policial, con Pilar U. Ramos. Fernando Cocho, analista de inteligencia, experto en ciberseguridad. Él vive en Madrid. Lo hemos traído a H50 porque queremos hablar de él, de las cosas que están rodeando de la seguridad o de la inseguridad que nos está rodeando en este momento a Europa. Vamos a hablar sobre ese conflicto de la presunta guerra híbrida que hay con Bielorrusia y contra Polonia. Fernando, buenas tardes, que no te he dicho nada. Hola, buenas tardes, Pilar. Aquí me he liado yo a hablar, a presentar lo que íbamos a decir y todavía no te había saludado. Oye, gracias por estar con nosotros, por aceptar una vez más nuestra invitación, nuestra llamada, que siempre estás ahí para nosotros. Y bueno, te dijimos que nos pondríamos en contacto contigo y aquí estamos cumpliendo, porque creemos que eres la persona más indicada, la más especializada, la más experta en este sentido para poder hablar sobre todo esto que está pasando. Como yo decía al principio, Fernando, vamos a hablar de la guerra híbrida que se supone que estamos viviendo, pero para poner a los oyentes en textura, queremos que nos expliques muy rápidamente qué es una guerra híbrida. Bueno, es un placer, como siempre, estar con vosotros en H50 y siempre que me necesitéis, pues no hay más problema, me llamáis y hablamos e intento compartir el conocimiento. Yo no pretendo enseñar a nadie, sino compartir el conocimiento de la experiencia y de la información que tengo. Una guerra híbrida es aquel conflicto, también se a veces ha llamado conflictos asimétricos, conflictos irregulares, aquel conflicto, aquel enfrentamiento que se hace mediante reglas o procedimientos o formas o maneras de actuar que no son las tradicionales de lo que es una guerra, es decir, un bando, otro bando, una posición, otra posición, una línea de infantería, artillería, sino que se utiliza, por ejemplo, usando mecanismos de redes sociales, utilizando ciberdelincuencia, ciberterrorismo, utilizando, por ejemplo, manipulación de medios de comunicación, o de organizaciones no gubernamentales que están pagadas por servicios o por intereses extranjeros, sobornando a políticos, periodistas o gente de influencia para que generen una opinión determinada. Hay muchas formas de hacer guerra híbrida. La guerra híbrida en el fondo es mezclar diferentes factores, normalmente lo que se llamaría soft power, poder blando, no es de sacar una pistola y te matan, para conseguir un objetivo que, si bien es tangible, se queda difuso en el inconsciente de las personas y no es fácilmente atribuible como una causa-efecto a un Estado a lo mejor, o a un gobierno, o a una intención política de una facción. Y esto puede llegar desde, como hemos dicho, un artículo de prensa, un periódico que esté más o menos alineado con ese país o con esta organizaciones no gubernamentales, las lobbies, digamos, también hacen guerra híbrida a su manera, guerra económica en este caso, y puede ir desde eso, desde un periódico, un artículo, una persona que dé una información determinada, sesgada y manipulada, hasta financiar grupos revolucionarios, disidentes, terroristas, independentistas. Hay muchos tipos de formas de hacer la guerra híbrida. Lo que pasa es que normalmente no es un conflicto directo, no es un conflicto que puedas atribuir de forma directa, aunque todo el mundo sepa quién es, pueda saber quién es el que está detrás. Eso es una guerra híbrida. Entonces sí que podemos decir que Bielorrusia con Polonia está sumergida en una guerra híbrida, pero ¿y Europa está sumergida en una guerra? Claro, Europa está sumergida en una guerra en tanto que estamos perdiendo poder, se supone que estamos luchando por recuperar el poder de potencia o de grupo o de conjunto de países, polo, digamos, de intereses económicos que tengan una influencia en el mundo, y lo estamos perdiendo a marchas forzadas, no solo por el Brexit y que Gran Bretaña se haya ido, sino por la falta de unión interna. Y evidentemente el conflicto que hay ahora mismo en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, como no es un conflicto militar, es un conflicto de una serie de inmigrantes que uno no quiere entre su territorio y el otro no deja que entre y tal, sí se puede decir que es un factor de guerra híbrida,
realmente no están enfrentándose por ahora soldados ni policías fronterizos, pero lo que está ocurriendo es que se utiliza a las personas como escudos humanos. Hay ejemplos de la historia de esto muchísimo, ¿no? En el caso, bueno, hace muy poquito, en el caso de Marruecos y la apertura de las verjas, la invasión en Ceuta y Melilla y demás, y luego también la más sonora para nosotros puede ser la Marcha Verde, en el que había una manifestación de supuestos saharauis que querían tomar pacíficamente el Sáhara, y detrás estaba el ejército marroquí empujándoles, de tal manera que tenían dos opciones: o ir hacia adelante o morir en manos del ejército marroquí. El ejército español no disparó, optó por la vía ética, por la vía democrática, por la vía del respeto humanitario, no disparó, y entonces fue una invasión pacífica que se llamó Marcha Verde. Lo mismo ocurre aquí ahora. El problema es que, claro, la gente que está en esta situación de limbo legal, pues está en las condiciones deplorables, las condiciones dramáticas de salubridad, de seguridad física, y están siendo acosados en el bosque que hay limítrofe, acosados por un lado por los policías, por el ejército bielorruso, y por otro lado están la policía y el ejército polaco intentando evitar que esta gente entre en territorio de la Unión Europea, porque en el momento que entre en territorio polaco está entrando en territorio de la Unión Europea, y por tanto puede solicitar el asilo o el trámite de asilo o el trámite de refugiado. Al final, esta guerra híbrida, ¿sí? Correcto, es una punta de iceberg, es una herramienta más de la guerra económica que se está teniendo con Bielorrusia, fruto de las sanciones que Bielorrusia tiene en virtud de la represión política e ideológica que hace a sus ciudadanos. Pues la Unión Europea le impone unas sanciones económicas, y como Bielorrusia está apoyada por Rusia a su vez, pues lo que ocurre es que no va a permitir esa presión de la Unión Europea, y lo que va a hacer es incluir, pues al igual que a Turquía le pagasteis dinero para acoger refugiados sirios, afganos, iraquíes en su momento, yo quiero que me pagáis o expulso a los individuos que entren en mi territorio de esta forma y os lo dejo en vuestra frontera. Y ahora lo que están haciendo es evitar precisamente e incluso que suban desde el origen los aviones hacia Bielorrusia estos refugiados desde Emiratos Árabes, desde Qatar, etcétera. Y al mismo tiempo la Unión Europea lo que hace es sancionar más todavía a Bielorrusia e impedir que los aviones bielorrusos aterricen en el territorio europeo. Eso es una escalada de guerra híbrida en el que, bueno, pues no se sabe cómo va a terminar, pero no termina normalmente nunca bien, a no ser que una de las dos partes ceda, en el sentido de permita que un cuarto país o haya una negociación intermedia que dé salida a esta crisis de refugiados, ¿no? Si me preguntas mi opinión, yo creo que en este caso, como siempre ha ocurrido, Europa será la que ceda, en tanto que para Europa, y eso está bien, somos países democráticos, priman los derechos humanos, los derechos fundamentales, ante problemas de un país como Bielorrusia, en el que hay dudoso respeto por los derechos humanos. Entonces, seguramente la Unión Europea lo que haga es pactar con un cuarto país que aparezca de pronto en la ONU, por ejemplo, diciendo, bueno, pues yo acojo a 20 o 30 refugiados, yo acojo otro acogerá a otros 100 y demás, a cambio, evidentemente, algún tipo de beneficio, no sé, una rebaja de los aranceles durante 5 meses, o una visión política mejor de su país en la Unión Europea, no sé, dependerá. Entonces podemos decir que estamos en medio de una negociación donde el lanzamiento a los estados o esa munición están siendo personas inocentes, niños, gente mayor, mujeres. Así es, refugiados, que normalmente en toda avalancha de refugiados hay gente buena, mala y regular, ¿no? Pero normalmente son gente que se va de su país. Nadie se suele querer ir de su país porque sí, ¿no? Se ha ido de su país, ha salido refugiado, en este caso de Afganistán, y de Siria y de otros sitios, por la guerra, por la mala vida, por los conflictos militares, por la represión política o ideológica, y entonces van buscando un lugar donde, por muy mal que estén, y eso la gente no lo entiende, por muy mal que estén, siempre estarán mejor que de donde vienen, porque por muy mal que estén, por ejemplo, en España, en Francia o en Alemania, no los van a matar por la calle, no los van a maltratar por la calle, no les van a perseguir por la calle porque sí, aunque no les den el visado, aunque vivan en la pobreza,
pero no los van a matar. Mientras que Bielorrusia, por ejemplo, Lukashenko es netamente un dictador, un sátrapa, que está apoyado por Putin y hace una represión hacia su población muy fuerte. Por tanto, esa represión terminaría a lo mejor quizá siendo más grave que ser refugiado en cualquier parte del mundo, ¿no? E independientemente, Fernando, de lo que nos has comentado, de esos intereses que hay de por medio, ¿no?, que son esas negociaciones de sanciones económicas, puede ser que haya terceros países que se estén aliando en esta guerra u otra guerra híbrida sobre los Estados miembros para desestabilizar la Unión Europea. No tanto el objetivo sea desestabilizar la Unión Europea, como que coincidan en los objetivos y eso implique la desestabilización europea. Yo creo que estás pensando en el problema energético que también tenemos con Marruecos, Argelia y con el gas que viene o no viene en barcos, gas líquido, para poder soportar este invierno. Creo que estás pensando en los problemas de que, en este caso, Rusia cierre el grifo, Bielorrusia cierre el grifo y deje a la Europa Central, a Alemania, Austria y otros países, les deje sin suministro energético, al igual que a nosotros nos ha ocurrido que en el conflicto habitual, porque de hecho no tiene relaciones diplomáticas desde hace mucho tiempo, entre Marruecos y Argelia, al cerrar Argelia uno de los dos canales que pasa, gasoductos que pasa por Marruecos y hacia España, pues está, digamos, bloqueándonos a nosotros, aunque también está bloqueando a Marruecos. De hecho, Marruecos ha solicitado a España que interceda ante Argelia para que le abra el grifo, porque también Marruecos necesita de ese gas. Pues yo no creo que estén aliados objetivamente en contra de la Unión Europea, sino que coinciden en este caso unos intereses estratégicos determinados, en este caso en oposición a la Unión Europea. Y hayan coincidido. Ha coincidido que viene el invierno, ha coincidido el encarecimiento de las materias primas y la energía, ha coincidido el problema del gas, porque el carbón y el petróleo se han encarecido muchísimo, y evidentemente la electricidad también, y por tanto ha coincidido. Que aun siendo países que no son precisamente amigos, que podemos hablar de países enemigos entre ellos, ¿se pueda convertir España en ese rehén del pulso, por ejemplo, entre Argelia y Marruecos? Sí, sin duda, pero en este caso no solamente es España, en este caso es la Unión Europea, porque también Argelia nos suministra a nosotros, pero también suministra a otros países. Al igual que el gasoducto que viene por Turquía suministra a la Europa Oriental y a la Europa Central. El tema de la energía es un tema muy delicado, porque al final nosotros dependemos, porque la energía es contaminante, claro, dependemos subsidiariamente de otros países, dependemos de otros estados que tengan esa materia prima o que tengan regímenes o legislaciones más permisivas con la contaminación, que producen energía la cual nosotros compramos y nosotros evitamos contaminarnos, por ejemplo, poniendo industria del ciclo combinado, o quemar carbón, o quemar petróleo, etcétera, ¿no? Este es ahora el precio de una sobredemanda con una producción no controlada y que al final termina perjudicando evidentemente al cliente final, que intenta mantener un nivel adquisitivo, un poder adquisitivo, que se encuentra sometido a riesgo, no porque vaya a haber una quiebra del sistema, sino porque, como hemos estado en pandemia y como las materias primas se han encarecido mucho, el transporte se ha encarecido mucho, la electricidad, la energía se ha encarecido mucho, pues a lo mejor los productos que antes venían en un tiempo determinado, ahora no llegan en ese tiempo determinado. Entonces eso puede crear pues una sobredemanda, pero una infraoferta, porque no se están forzando las cadenas de suministro, y por tanto al final pues la Unión Europea en este caso pues puede encontrarse con que la carta a los Reyes Magos de ciertos productos, pues los niños no la puedan tener porque los Reyes Magos tengan dificultades para comprar en ciertos mercados, porque estamos en un mercado libre. Por tanto, a pesar de los acuerdos, a pesar de los convenios, aquel que pague la energía más cara será el que se quede con ella. En este caso, por ejemplo, China está acumulando cantidades ingentes de materia prima y de energía, en el caso de combustible y gas, para su suministro interno. Está intentando ralentizar su economía, de dejar de crecer a 2 dígitos, crecer a un solo dígito, para frenar el consumo
frenar el crecimiento, frenar el consumo de energía y de crecimiento económico, y así asegurarse de que no haya una quiebra de pronto, de que haya una caída de capacidad productiva, ¿no? Entonces, en el caso del gas, por ejemplo, teníamos contratados hace un tiempo 120 y tantos barcos, y hasta ahora solo han llegado 17 de gas licuado. Entonces, es algo muy delicado. De todas maneras, Pilar, esto es algo que se sabía desde hace más de 6 meses. En mucho tiempo, los informes estratégicos, no solo de inteligencia y seguridad, sino de transporte, los informes sectoriales, ya avisaban de que iba a haber un problema de desabastecimiento o de posible desabastecimiento y encarecimiento del servicio a partir precisamente del mes de noviembre, coincidiendo con meses más fríos, porque es energía para la calefacción. Y no es lo mismo que a nosotros nos quede poca energía y tengamos 2 grados bajo cero, que tengamos 18, 20 grados bajo cero en otros países, ¿no? Y ese es el quid de la cuestión: la oferta, la demanda y la presión del mercado. Pero, Fernando, entonces, ¿qué intereses hay de por medio, si me lo puedes decir? ¿Qué intereses hay de por medio para que esto se sepa de hace unos meses y haya países que están haciendo todo ese tipo de estrategias para no quebrar, para no quedarse sin suministro, y la Unión Europea o ciertos países de la Unión Europea ni siquiera hayan movido una sola ficha? Bueno, seguramente esto lo podemos concluir una palabra que se llama necedad. Necedad o ceguera o sordera. Yo me niego a creer que en el caso de España, por ejemplo, los técnicos, no estoy convencido porque además accedo a alguna de esa información, los técnicos técnicos de hablo funcionarios, no políticos, llevan avisando de este problema, las confederaciones empresariales y los grupos sectoriales llevan avisando de este problema mucho tiempo, y luego el decisor político toma otras decisiones. Lo que pasa que también es cierto que estratégicamente los países no van a publicitar cuáles son sus estrategias para evitar la crisis, para evitar la quiebra, y lo van a publicitar cuando su población lo necesite, cuando el gobierno, el Estado, considere que su población debe saber lo que está haciendo. Estoy convencido que Alemania, Francia, Italia, Austria, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Polonia, Hungría, Bulgaria, están negociando individualmente, bajo cuerda, digamos, quien sea, para conseguir suministro de energía, pero no solo de calefacción, sino para la energía de la industria, ¿no? Estoy convencido. Yo sé, me consta que Francia lo está haciendo, aunque Francia tiene bastante capacidad de energía en virtud de que tiene procesos de energía nuclear, y me consta que Alemania evidentemente lo hace y lo está haciendo también. Ahí es donde nosotros deberíamos ser conscientes, no como Unión Europea, sino como país, hasta qué punto estamos unidos o no unidos para manifestar esa fuerza comunitaria para tener energía. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, si el gasoducto pasa por, es un ejemplo, Alemania y Francia antes de llegar a nosotros, los alemanes van a querer que esa energía se quede con ellos, y la restante la pasarán por Francia, y los franceses van a querer que la energía se quede allí, y por tanto la energía que nos llegaría a nosotros sería menor, porque evidentemente van a privar sus intereses territoriales, institucionales, de nación, respecto a los intereses de la Unión Europea. Y ese es el problema. La Unión Europea no pelea de manera conjunta para asegurar conjuntamente el intercambio de energía y de este tipo de servicios de manera igualitaria. Un ejemplo: España con los famosos trasvases de las cuencas hidrográficas. Llevamos 70 años intentando ponernos de acuerdo dentro de España del trasvase entre las cuencas hidrográficas, el agua, quién la necesita más, cómo se necesita más, y no hemos llegado a ponernos de acuerdo en más de 70 años. O sea, pues esto multiplícalo ahora por 20 y tantos países. Pues, y si no llegamos a ponernos de acuerdo en esto, ¿cómo la Unión Europea va a poder hacer frente a todos estos retos que tiene por delante? No podrá. Cada país, y son países muy potentes como Francia y Alemania, por ejemplo, cada país buscará su beneficio personal. De hecho, hace un par de años, si no recuerdo mal, Alemania tuvo un enfrentamiento diplomático con Rusia, y Rusia le cerró el grifo del gas. Y Alemania tuvo que, perdónenme por la expresión, bajarse los pantalones, bajar el tono de la crisis, ¿vale?, de la crítica, para volver a tener combustible, gas, en este caso, para calentar los hogares de los alemanes, ¿no? Que es algo parecido a lo que está pasando en Austria. No es que en Austria no haya energía, sino que sus reservas están en un
pero en un 62%, mientras que en España está en un 82%. Por debajo de esos índices, en Austria, cualquier pico de subida de necesidades energéticas haría quebrar el sistema, y por eso han montado este aviso a la población de economía de guerra por si ocurriera el crack. Porque Austria depende totalmente de la energía exterior, no tiene fronteras marítimas, por tanto no puede ser suministrado de gas licuado, o lo sería de una manera muy cara, al igual que el petróleo, por tanto depende del gas, depende de la electricidad de otros países, depende de muchos factores. Son países que, como la Unión Europea en general, están tendiendo hacia la protección del medio ambiente y por tanto no quieren en su territorio energías contaminantes que generen esa energía, ¿no? ¿Cómo lo puede hacer la Unión Europea? Pues muy difícil lo puede hacer, no se puede enfrentar si no se une. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues no sé, yo no creo que haya o vaya a haber un apagón como tal, puede que haya desabastecimiento puntual de suministro, es decir, cortes puntuales de suministro, encarecimiento, por supuesto, de energía, pero un colapso como tal, España tiene capacidad de un 80 y tantos por ciento, 82-83%, y tiene reservas estratégicas para 42 días. Muy mal, se nos tiene que dar una negociación para no conseguir energía, no conseguir combustible en ese tiempo. Muy mal. Evidentemente estamos hablando de 42 días, que ya estamos pasando el invierno. Sí. Ya no haría falta tanta energía como antes. Entonces, ¿puede haber cortes? Sí. ¿Puede haber desabastecimiento de suministros de bienes y consumos puntuales de ciertas cosas? Puede, pero habrá otras marcas, quizá a lo mejor. La cadena logística está sufriendo mucho, está muy sobretensionada y por tanto ya incluso muchos Reyes Magos han dicho que tengan cuidado porque a lo mejor los niños no reciben lo que necesitan porque es que no dan abasto entre lo que les dan, lo que compran y lo que tienen que repartir. Nos quedamos un poco más tranquilos con tu opinión, con tu sabiduría, Fernando, sabiendo que de eso que últimamente tanto se está hablando, de ese apagón a nivel europeo, no va a llegar aquí de la forma que nos advierten o que nos están informando algunos medios de comunicación. Es una tranquilidad saber que podemos tener desabastecimiento, que ya lo está viendo, que podemos sufrir algún corte, pero que como tal se está intentando comunicar a través de medios de comunicación, no va a ser así. No será así. De hecho, Pilar, en el año 2013, en la Directiva de Seguridad Nacional, ¿no? Ya en el 2013 se hablaba del riesgo de conflicto, problema, colapso, de excesiva dependencia energética de España respecto a otros países. Año 2013, en la Directiva de Seguridad Nacional. Y estamos en el 2021 y la dependencia no se ha reducido. Entonces, me puedes decir cosas como, bueno, tenemos sol, tenemos energía solar, fotovoltaica, eólica. Sí, pero esa energía, primero, mucha de esa energía se produce en España y se va fuera del extranjero. Tenemos la tecnología, pero esa energía muchas veces no se queda en España, se va a otros sitios. Sí, digamos que hemos hecho la parte urgente, pero no la importante. Efectivamente. Y además la energía eólica y solar, fotovoltaica, está altamente subvencionada. Por tanto, lo que vas a hacer es encarecer esa energía porque tiene una garantía de un coste determinado que se le paga. Y además, para poder suministrar energía suficiente a España como para no tener dependencia tanto energética y, por ejemplo, subir hasta un 30% de energía por energías limpias alternativas, solar, fotovoltaica, eólica, marítima, las olas me refiero, biomasa, etcétera, termodinámica de lo que es, por ejemplo, los volcanes o las fuentes de calor que emanan de la Tierra, pues tendríamos que tener aproximadamente el 1% de toda la población o de todo el territorio nacional urbanizado, tendría que tener, todo ese territorio, tendría que tener placas solares en el tejado. Imagínate los decenas de miles de paneles solares que se necesitan para lograr subir, pongamos, a un 30% de independencia en ese sistema. Por tanto, aunque suene políticamente incorrecto, hoy por hoy las energías no son limpias, ¿vale? Son contaminantes, y hoy por hoy incluso países que son adalides en medio ambiente como Noruega están utilizando energía nuclear y están vendiendo gas y petróleo. Francia está creando
plantas, microplantas muy pequeñas, muy modernizadas, mucho más seguras, microplantas de energía nuclear para diversificar el riesgo. Entonces, el tema de la energía es un tema muy delicado, muy complejo, que no se puede improvisar de la noche a la mañana. No se dice abre usted el grifo y mana, sino hay que negociarla, hay que comprar en un mercado de subasta, hay que negociar y en este caso, pues quien más pague, más se llevará. Yo creo que al final, Pilar, como tú me dices, hemos hecho lo urgente, pero no hemos hecho lo importante, que es una verdadera reconversión energética. Siempre la hemos postergado por tener paz social en el caso de la minería asturiana, por tener paz social en el caso de la reindustrialización, la diversificación industrial, vamos tarde en la 4.0, en la digitalización, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo esto que hemos hablado, Fernando, podemos decir que la seguridad de toda la Unión Europea está en juego. Sin duda. Seguridad energética, que en el fondo es seguridad económica, y por tanto, cuando se le amenaza a un país su seguridad económica, y toda guerra en el fondo, siempre, todo conflicto en el fondo, y una base económica, sea de una manera o de otra, al final evidentemente estamos hablando de que Europa, en este caso la Unión Europea, está amenazada en guerra híbrida, no en guerra directa, en guerra lo que se llama guerra económica, en guerra de inteligencia económica, en guerra de intereses, en conflicto de intereses, ¿no? ¿Que se resuelven diplomáticamente? Claro que sí. ¿Se resuelven a puerta cerrada? Claro que sí. ¿Que no vemos cadáveres por la calle porque no hay muertos por la calle? Claro que sí. Pero eso no significa que no sea un conflicto, una guerra, en el sentido de conflicto fuerte, en el que, bueno, pues se están jugando muchas cosas y se van por encima de la mesa las capacidades de negociación de un país. No es lo mismo, un ejemplo, que Francia ponga encima de la mesa su capacidad militar, su capacidad armamentística, su capacidad nuclear, de defensa nuclear, de armamento nuclear, que España, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo. A la hora de negociar, Estados Unidos diga, yo soy Estados Unidos, y llegue, es un ejemplo, por favor, Portugal o España, y diga, soy Portugal, soy España. No se le va a escuchar igual, porque el peso internacional no es el mismo. Entonces, evidentemente, la Unión Europea está amenazada, pero lleva amenazada 20 años. Lo que pasa es que, por otros motivos, hemos tenido otras prioridades, hay países que han hecho más los deberes que otros. La gente dice que el Brexit, por ejemplo, va a arruinar a Gran Bretaña. Eso es no conocer el modelo británico de economía, que es cierto, van a tener problemas económicos durante un par de años, 2-3 años, pero ya desde hace más de 6 años hay un acuerdo firmado entre el Reino Unido, Gran Bretaña y Marruecos para tener un cable submarino de energía solar y fotovoltaica que sale desde Marruecos, independiente de la Unión Europea, para asegurarse el suministro de energía eléctrica, solar y fotovoltaica. Por tanto, estamos hablando de algo que se tiene que planificar con mucho tiempo, con mucho dinero y con un apoyo institucional muy fuerte. Pues ahora mismo tenemos titulares que nos ha dejado muy buenos, Fernando, y es que nos dices que Europa está en guerra. Es un titular importante. También tenemos en juego la seguridad de toda la Unión Europea, estando Europa en guerra. Y si analizamos el caso de Marruecos, Argelia, España y Bielorrusia contra Polonia, ¿hay intereses en común? ¿Una cosa está asociada con la otra o son guerras diferentes? Una cosa está confluyente, concomitante en el espacio y en el tiempo con la otra. Evidentemente, Argelia sí ha tenido buenas relaciones con Rusia, pero en este momento no es su problema el corte de energía relacionado con ningún tipo de conflicto bielorrusio, sino que, por ejemplo, en el caso de Marruecos o Argelia son estados tapón del Mediterráneo, al igual que Polonia es estado tapón, estado frontera de la Unión Europea, y Bielorrusia es estado frontera de todo lo que es la Rusia y los países de la antigua órbita soviética, los tantanes, llamamos, ¿no? Con Europa. Entonces, al final, son las mismas estrategias de siempre, conflictivas, en fronteras que es donde se dan los conflictos. La frontera del Mediterráneo, ya sea por Lampedusa en Italia, ya sea por la costa española, ya sea de las Canarias, con la presión migratoria, como exactamente igual en Turquía con la presión migratoria de los afganos, exactamente igual en este caso con la presión migratoria de los inmigrantes que están en Bielorrusia y con los que se utiliza como arma arrojadiza. En eso es concomitante el suceso, utilizan la inmigración como arma, como proceso de presión en la negociación, obvio.
pero no significa que se hayan puesto de acuerdo en una mesa. Significa que tienen intereses comunes que en este caso coinciden en la herramienta que usan y coinciden en el objetivo, la Unión Europea. Pues esperemos que se ponga pronto solución, aunque sea con un intermediario, como nos estabas diciendo a lo largo de esta conversación, para poder solucionar esto, porque si no tenemos un futuro muy negro. Bueno, más que un futuro muy negro es que no tendríamos futuro. Esperemos que todo se solucione. Fernando, te tenemos que dar las gracias una vez más, igual que te las hemos dado al principio, por llenarnos de sabiduría, de experiencia y sobre todo de información, que es una información muy interesante para los oyentes de H50, para todo el mundo que escuche a Fernando Cocho, que nosotros desde aquí pedimos que lo sigáis porque vais a aprender muchísimo y vais a estar informados de muchísimas cosas. Fernando, gracias por estar con nosotros en H50 y volvemos a hablar muy pronto porque desgraciadamente, no sé, como que nos da la sensación de que estos conflictos, estas guerras cada vez van a ir pues pasando más frecuentemente. Sí, es un placer hablar siempre con vosotros. Recordad que el conocimiento solo crece cuando se comparte, entonces yo intento compartir el conocimiento o la información que tengo para que la gente tenga conocimiento e información y tome decisiones voluntariamente y no obligados, tome decisiones lo más ajustadas a su criterio. Es un placer para mí siempre y os agradezco que contéis conmigo y siempre que me necesitéis para informar o para ayudar a esclarecer cualquier punto, estaré a vuestra disposición y a vuestros oyentes. Pues muchísimas gracias, Fernando, porque como tú bien decías, nos despedimos diciendo eso, que la información es el poder y que todos deberíamos de estar informados y compartir los conocimientos para que todos podamos saber y aprender un poquito de la historia de nuestro país y de la Unión Europea, que al final es algo que nos interesa. Así es, así es. Pues Fernando, muchísimas gracias y nos encontramos, pues nada, muy prontito, imagino que muy prontito, para seguir hablando contigo y que nos vayas informando de cómo está yendo todo y de si esas negociaciones se cierran o no se cierran, que podamos vivir un poquito más tranquilos. Cuando queráis, será un placer siempre atenderos. Gracias, Fernando.